A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidos a La Catalana, un podcast iniciativa de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, un podcast que nace con la voluntad de darnos a conocer a los catalanes al mundo, también en una zona tan extraordinaria y tan rica a nivel cultural como es México y Centroamérica. Y yo creo que da muy buena fe de ello, pues el delegado que como siempre también aquí nos acompaña, como es el señor Yahí Daván. ¿Cómo estás, Yahí? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que muy contento porque cuando hablamos de Cataluña al mundo y explicamos qué hacemos, siempre lo más cómodo es hacerlo mediante la cultura. La cultura es la punta de lanza para poder entrar a una sociedad, para poder explicar qué hacemos, para que nos conozcan. Y pues cuando hablamos de los castellers o hablamos de la cultura popular que se trabaja en Cataluña, o del teatro, la música, el arte, pues la gente abre los ojos y dice, claro, yo lo he visto, yo conozco, y les fascina, ¿no? Y creíamos importantísimo poder hablar ni más ni menos que con el director del Instituto Ramon Llull, porque creemos que, con Pere Almeda, porque creemos que es fundamental que nos conozcan, así como los alemanes tienen el Instituto Goethe o los británicos tienen el British Council, pues nosotros tenemos el Instituto Ramon Llull, que es nuestro empoderamiento, nuestro instituto que fomenta la cultura catalana en el exterior. Por tanto, un placer tener hoy aquí a Pere Almeda, bienvenido, con muchas ganas que nos cuentes qué se está haciendo desde Cataluña. Desde luego, pues vamos a escuchar esta entrevista que mantuvimos con el director del Instituto Ramon Llull, el Instituto Ramon Llull, el señor Pere Almeda. Lo escuchamos. Y ahora sí llega el momento de dar paso al que es nuestro invitado de hoy, el director del Instituto Ramon Llull, Pere Almeda. Señor Almeda, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer que nos acompañes. Antes de empezar, antes de arrancar esta charla donde tenemos muchísimas preguntas que plantearles, sobre todo sería importante, yo creo que poner unas bases para que quien no conozca exactamente qué es el Instituto Ramon Llull, ¿cómo lo definiría? A ver, el Instituto Ramon Llull es la institución responsable de promover y difundir la lengua y la cultura catalana en el mundo. Es una institución que se creó hace 20 años con la misión similar que tienen otras instituciones homólogas como el British Council o el Goethe Institute o el Instituto Francés o el Instituto Cervantes en el caso del Estado español. Y nuestra misión es que la cultura catalana pues participe, ¿no?, de los grandes debates globales en el mundo de la cultura y que nuestros artistas, creadores, escritores, nuestra literatura, ¿no?, sea conocida y reconocida en el mundo. Claro, de alguna forma ya ha dado alguna pincelada de ese cometido, de esos objetivos que tiene el Instituto Ramon Llull. También de alguna forma nos gustaría saber en qué áreas de actividad basa sus objetivos. Mira, nos organizamos alrededor de 3 grandes áreas. La primera es lengua y universidades. Esta área se dedica principalmente a coordinar todo el ámbito de enseñanza de la lengua y la cultura catalana en el mundo universitario y académico. Tenemos una red, la red Llull, la Xarxa Llull, en el que forman parte alrededor de 140, 150 universidades de prestigio de todo el mundo, en las cuales se imparte lengua catalana en los programas curriculares y también pues, estudios de catalanística y de cultura catalana. Se realizan también actividades culturales e incluso hay un programa de cátedras donde se facilita la posibilidad de que profesores, mundo académico de las universidades de los territorios de cultura catalana tengan la posibilidad de hacer un programa de profesor visitante en algunas universidades de prestigio como la Universidad de Stanford, como la Universidad de Chicago, otras en otras partes del mundo. Después tenemos el área de traducción y literatura, que principalmente su misión, su función principal es ayudar a la traducción de la literatura, de las escritoras y escritores en lengua catalana y también a difundir el patrimonio de la literatura clásica en catalán en el resto del mundo. Para ello, pues hemos desarrollado toda una serie de instrumentos, ayudas, subvenciones
para facilitar la traducción y publicación de los autores en catalán. Y finalmente hay una tercera área dentro del Instituto Ramon Llull, que es el área de creación, que aglutina todas las disciplinas, artes visuales, artes escénicas, música, cine, circo, y sobre todo eso también hemos desarrollado todo tipo de ayudas para la movilidad de los artistas, de los creadores, o para ayudar a coproducir proyectos que tengan una dimensión internacional, como por ejemplo la Bienal de Venecia, el pabellón de cultura catalana, que lo organizamos desde el Instituto Ramon Llull. Básicamente y de manera muy sintética y esquemática, esas son las tres grandes áreas. Además tenemos un nuevo programa que, si quieres, después podemos entrar también, que es uno de los temas estratégicos que estamos desarrollando. Sin duda, no. Precisamente antes quería hacer mención, usted hablaba de la Xarxa Llull, de la red Llull, como una de las tantas herramientas que usted ahora mismo de forma esquematizada perfectamente, y que no son pocas, la verdad es que no son pocas los mecanismos, las herramientas, las ayudas para precisamente promocionar lo que es la cultura catalana en el exterior, en el que entiendo que es un reto constante, si no imagino mal, y en el que se tienen que superar, entiendo que también todo tipo de pruebas, ¿no? Pero ¿qué se prioriza a la hora, en este caso, el Instituto Ramon Llull, ¿qué prioriza a la hora de hacer dichas promociones de la cultura catalana? A ver, nosotros somos una cultura no hegemónica, somos una cultura de volumen y dimensión media, podríamos decir, a nivel europeo, y hay unos retos, obstáculos o barreras, ¿no?, que por el hecho de no tener unas instituciones o un Estado pues detrás de nuestra cultura, y al no ser una cultura hegemónica, pues tenemos que desarrollar, ¿no?, otro tipo de visibilidades y de proyección. Tenemos que dar prioridad, por ejemplo, a aquellos artistas, creadores o desde el mundo de la literatura que pueden tener más impacto a nivel internacional, y por lo tanto cada año tenemos, ¿no?, proyectos que lo que buscan es priorizar la excelencia, pero a la vez también los valores emergentes que pueden conectar también con las tendencias, estilos o temas de más actualidad que interpelan, ¿no?, a nivel internacional y que nos preocupan también a nivel global. Por lo tanto, combinamos excelencia, valores emergentes y temas que representan, ¿no?, los asuntos de mayor interés, porque son temas de interés global. A partir de ahí, a través de nuestras convocatorias, a través de aquellos proyectos que nos llegan, pues vamos seleccionando de acuerdo con un presupuesto limitado, porque los presupuestos públicos siempre son limitados, que seguramente es más interesante, qué oportunidades ofrece pues ayudar a un artista, a una exposición o llegar a un festival concreto, cuáles son aquellos proyectos que nos pueden dar mayor visibilidad o reconocimiento. A partir de aquí, pues definimos un plan de actuación y ponemos en marcha nuestras políticas. Desde luego. Y ahora entramos en un punto quizá más profundo, más emocional, de lo que es entender una cultura. Generalmente cuando viajamos nos gusta pisar a pie de calle, ver cómo respira la sociedad de un país para saber y conocer y disfrutar de esa cultura de primera mano. Pero en todo caso, para los que ahora mismo no han tenido ocasión de pisar Cataluña, de caminarla, ¿no?, y de evidentemente conocer a su gente, ¿qué entendemos por cultura catalana? ¿Cómo se engloba? ¿Qué engloba exactamente y cómo la definiría usted? Mira, esta es una pregunta complicada. Es una Desde pregunta luego, nos hacemos cargo. De una cultura. Por lo tanto, no hay una respuesta simple ni sencilla. Cuando a nivel europeo se ha planteado qué es la cultura europea, hemos entrado en debates que a veces pues no llevan a ninguna parte, porque pueden ser muchísimas cosas a la vez, y buscar una definición que limite qué es una cultura, pues puede ser contradictorio. La manera simple de responder sería que la cultura catalana es todo aquello que se hace, que se realiza en los territorios de cultura catalana.
Esta sería como la respuesta institucional válida, ¿no? Claro. Y creo que en el fondo es una definición que nos sirve porque nos permite pues, focalizar en aquello que los creadores que están aquí, que residen aquí, tengan orígenes incluso diversos, pues una cultura se tiene que definir en términos de hibridación, en términos de sociedad abierta, en términos de pluralidad y diversidad, y por lo tanto la cultura catalana es una cultura abierta, siempre pues dispuesta a incluir también muchas expresiones y acentos, y yo creo que esa es nuestra misión en el siglo XXI y desde una visión democrática, una definición de cultura abierta, yo creo que es lo que ahora toca. Ahora bien, cuando hablamos de literatura catalana, por ejemplo, entonces sí que podemos definir más exactamente a qué hace referencia, que es la literatura que se expresa y se escribe en lengua catalana, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo de qué ámbito estamos hablando, podemos hacer una definición más concreta o un poco más abierta y amplia. No, desde luego, somos plenamente conscientes que la definición es amplia, pero en todo caso yo creo que ha quedado claro y definido teniendo en cuenta todos estos detalles que usted comenta. Volvemos al Instituto Ramon Llull, del que nos gustaría saber qué presencia institucional tiene en el exterior. A ver, nosotros tenemos 4 delegaciones actualmente, que el hecho de tener una delegación responde a una motivación de país prioritario que en su momento se definió. Ello no excluye que nuestra actividad también se realiza en muchas otras partes del mundo. Las 4 delegaciones actualmente están en Berlín, París, Londres y Nueva York, pero tenemos actividad, diría, en todos los continentes. Y creo que en este momento, además, no tendría sentido solamente tener una actividad focalizada a nivel de nuestro entorno más próximo, que es Europa, sino que el diálogo es con el mundo, ¿no? Lo que pasa que sí que, como le decía antes, ahora hace 2 décadas de la creación del Instituto Ramon Llull, y es un buen momento de hacer un plan estratégico, un plan de futuro que nos permita priorizar cada X tiempo cuáles son los países prioritarios. Y ahora mismo estamos de lleno en este debate. Lo estamos haciendo conjuntamente con el ecosistema cultural con quien tenemos contacto habitual, con las instituciones públicas, con las personas de referencia, y a partir de ahí vamos a definir como un pequeño hoja de ruta donde focalizar la actividad en los próximos años. América Latina es sin ninguna duda una de las regiones prioritarias por el pasado histórico, ¿no?, de relación, por la complicidad cultural y porque creemos que también se están produciendo muchísimas cosas interesantes en el mundo de la cultura y por lo tanto hay que favorecer el diálogo y el intercambio cultural a todos los niveles. Desde luego, ya me ha respondido a la que era la siguiente pregunta, sin duda, ¿no?, de esa presencia del Instituto Ramon Llull en América Latina, y hablaba de esa complicidad cultural, ¿no? ¿Cuál ha sido y es a día de hoy, bajo su conocimiento obviamente y también su experiencia, la relación histórica de Cataluña y América Latina? Pues mira, viene de muy lejos, ¿no?, la relación entre Cataluña, la cultura catalana y América Latina. Lo que pasa es que esto tiene que ver también con las relaciones norte-sur que históricamente ha habido y por lo tanto cuál es el rol que Cataluña o la cultura catalana ha tenido, ¿no?, con América Latina a nivel político, económico, social y también cultural. Creo que estas relaciones norte-sur están de pleno en un proceso de cambio de paradigma, de buscar mayor intercambio a todos los niveles, también mayor equidad, pero ello también implica mayor reconocimiento y ver hacia dónde nos lleva un diálogo fluido a muchos niveles. El pasado histórico es el que es, y todos sabemos que ha habido una actitud o unas políticas coloniales en el pasado. Creo que ahora estamos en un contexto en que revisar, ¿no?,
estos periodos y tener una mirada crítica de cuál ha sido la relación. En el caso de la cultura catalana, tampoco ha sido al mismo nivel que la relación entre España y América Latina, pero ha habido una relación también de poder y de privilegio en muchos casos. Esto a lo largo del siglo XX ha ido evolucionando, también en el siglo XXI, y ahora estamos en un momento en que esa revisión crítica tiene que implicar una relación de tú a tú con las distintas culturas y expresiones de América Latina. Pero también quiero hacer referencia que en el momento de la Guerra Civil en España, el exilio republicano catalán pues tuvo, ¿no? Fue acogido por muchos países de América Latina y por lo tanto hay una fuerte presencia de unas ciertas élites culturales, económicas, que en su momento, ¿no? El exilio republicano tuvieron la acogida de Latinoamérica. Y eso ha quedado representado de muchísimas formas y que fueron personas que participaron después muy activamente en la vida política, social y cultural de distintos países, en México, en Chile, en Argentina y en muchos otros países latinoamericanos. Creo que este pasado es un pasado a reivindicar, es un pasado de mucho valor y por lo tanto estamos muy interesados en realizar proyectos también en este sentido, ¿no? Porque creo que nudrieron pues una parte de la cultura de un tiempo y de un país y por lo tanto hay que estudiarlo, resituarlo, ¿no? Y representarlo en su justa medida. Claro, en ese encuentro de culturas, en esa conciliación presente por ese pasado histórico que usted comenta y en esos proyectos que entiendo en los que ya deben estar trabajando, en los que no sé si hay posibilidad de avanzar algo, en todo caso seguro que serán proyectos interesantes que tendremos ocasión de contar también aquí. Hablemos de fechas, en este caso, en este noviembre de este presente 2022, se cumple pues un año de su liderazgo al frente del Instituto Ramon Llull. ¿Qué valoración hace? Pues mira, yo me he encontrado con un equipo humano muy potente, muy comprometido con el mundo de la cultura, con una gran experiencia y conocimiento del mundo internacional y que esto es un privilegio para una cultura y para mí para dirigir este equipo. Lo que pasa, como le decía antes, son 2 décadas desde la creación del instituto y seguramente uno de los retos del siglo XXI es la deconstrucción de las instituciones para mantenerlas vigentes, ¿no? Y por eso hemos iniciado un proceso de reflexión estratégica que la idea es sacudir un poco la institución para ver cuáles son los objetivos que se han cumplido en estos 20 años, cuáles son aquellas actividades, acciones o instrumentos que siguen siendo útiles, cuáles no, y cuáles son los fines y objetivos que ahora nos deberíamos marcar para los próximos 5 o 10 años, no me atrevo a ir más allá, pero es importante, ¿no? Definir nuevos retos, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que la cultura catalana y el resto de culturas del mundo vivimos? Ha habido un proceso de transformación muy importante en todo el mundo. La transición digital pues, nos afecta profundamente. Internacionalizar una cultura quiere decir ahora más que nunca pues estar en las redes, estar accesible en el mundo digital y por lo tanto el Instituto tiene que tener entre sus objetivos la relación entre cultura, mundo digital y ser encontrados, ¿no? Cuando nos buscan, cuando se buscan referencias culturales, literarias, del mundo del arte, del mundo de la música, que todos aquellos creadores puedan ser encontrados, ¿no? en el mundo digital. También uno de los retos es cambiar el paradigma de qué significa internacionalizar, porque en su momento de creación internacionalizar quería decir de Cataluña o de los territorios de habla catalana, de Baleares, de Valencia, hacia el mundo, pero seguramente internacionalizar es un flujo en los 2 sentidos, es llevar el mundo a Cataluña, a Baleares, a Valencia, que nos conozcan, hacer misiones de editores internacionales que vengan aquí, de creadores, de prescriptores,
de comisarios internacionales, de compañías también de pensamiento y por lo tanto ayudar a crear nuevas maneras e instrumentos en que la cultura catalana se pueda relacionar y promover ese intercambio. Por eso, uno de los objetivos prioritarios que ahora estamos empezando a desarrollar es un programa de residencias, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a nivel internacional las residencias son el instrumento que más sirve para impulsar, para incentivar los proyectos de co-creación o participar desde el momento cero en los procesos de creación por parte del mundo literario, en el ámbito de la creación, en todas sus disciplinas. Y estamos desarrollando todo un plan integral de residencias en Cataluña y también en Baleares, que queremos interconectar con las principales redes de residencias en el mundo y facilitar intercambio, que el talento internacional venga aquí y que a la vez el talento catalán pueda participar de esos espacios, ¿no? que prometen y acaban creando múltiples derivadas, ¿no? Proyectos muy interesantes, intercambios, conocimiento, saber cómo funcionan otros ecosistemas y a la vez que pasan cosas a veces inesperadas, ¿no? Cuando juntas pues músicos de distintas procedencias y les propones trabajar sobre una metodología o poner recursos para que desarrollen pues, su inventiva, pues acaban sucediendo cosas maravillosas. Y eso es un instrumento que nosotros hemos de tener y a la vez, ¿no? Favorecer este intercambio a todos los niveles. Sin duda un proyecto muy interesante y sobre todo coincidimos, yo creo, la audiencia que nos escucha, en el que dar a conocer una cultura implica ese intercambio, evidentemente, ¿no? El generar ese interés también por la cultura que te recibe en este caso, y este proyecto en esas residencias yo creo que será una conexión sin duda extraordinaria, porque esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos los catalanes, ¿no? Oye, ¿qué es lo que despierta interés de nuestra cultura más allá de nuestras fronteras, para entendernos? Y que también, bajo su propia experiencia, ¿no? le ha sorprendido que haya despertado mayor interés de nuestra forma de ser y obviamente, como no, de nuestra cultura. Bueno, yo creo que tenemos muchas particularidades y muchas singularidades, como cualquier cultura también, pero siempre hemos tenido esta vocación de participar del lenguaje universal, ¿no? Durante el siglo XX hemos tenido artistas de referencia que se han situado en primera línea del arte de vanguardia internacional. Nombres de referencia desde Picasso, Miró, Dalí, Tapias, ¿no? Y aquí apropiándonos también del talento de Picasso como un talento catalán, porque seguramente él lo decía sin haber pasado pues, su época de juventud y de conexión con la Barcelona modernista, no hubiera podido hacer el salto que hizo después a París y a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, son referentes propios de la cultura catalana que han tenido un impacto brutal a nivel internacional en el mundo del arte y seguramente hay muchos otros. También en otros ámbitos de la música, también de la literatura y por lo tanto, siendo una cultura media de un volumen y de una población media a nivel europeo, tenemos mucho que aportar. Una mirada desde el Mediterráneo, una mirada que tiene que ser plural y diversa y, como decía antes, desde una lengua y una cultura no hegemónica, pero que esto despierta muchas complicidades y genera también mucha curiosidad e interés. Por lo tanto, no queremos ser ni más ni menos, pero queremos tener las mismas oportunidades y hablar de tú a tú y participar, ¿no? de esta conversación global que la cultura catalana pues, tiene que estar ahí en los foros, en los eventos, en los festivales, en los grandes encuentros de arte a nivel internacional. Por eso estamos en la Bienal de Venecia, por eso participamos pues, del Documenta de Kassel, participamos pues, de las grandes bienales y trienales de arte y así en el mundo también de las artes escénicas, de la música, pues con nuestros creadores como cualquier otra cultura.
Desde luego, y sin duda el enorme trabajo, la gran tarea que lleva a cabo el Institut Ramon Llull como altavoz de esta cultura catalana. De hecho, me gustaría, ya para terminar, citar una frase que es suya precisamente, ¿no? La cultura catalana hace un gran esfuerzo por ser reconocida y querida, y creo que en ese aspecto ha quedado reflejado en esta maravillosa charla que hemos mantenido con su director, y a quien agradecemos inmensamente que nos haya acompañado. Gracias, señor Pere Almeda, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por tener interés para conocer más del Instituto y obviamente de la cultura y la lengua catalana.